Bueno, pues muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros en este proyecto de Entrevistando a, que una de las finalidades, pues precisamente es conocer a personas destacadas en ciertas áreas específicas en ciencias psicojurídicas y sociales. Y bueno, pues en el marco internacional de la mujer les compartimos nuestro proyecto y el día de hoy tenemos a una gran referente en temas de psicología, por supuesto, pero también con un enfoque social, una atención e intervención a mujeres víctimas de violencia. Y bueno, pues tiene una destacada trayectoria. Para nosotros es un gusto de verdad y un honor que haya aceptado estar con nosotras el día de hoy. Y pues bueno, Muchas gracias. gracias a usted de verdad. Estamos muy agradecidas. Bien, Y bueno, parte importante de este tipo de actividades es generar espacios de diálogo con académicas, investigadoras, docentes y personas con gran trayectoria en los campos de intervención. La doctora Mabel Burín es un referente en temas de investigación, reflexión y aportes teórico-conceptuales en temáticas específicas sobre salud mental y el vínculo con la violencia hacia las mujeres en diversos contextos. Ella, bueno, pues la doctora Mabel representa un enfoque contemporáneo del psicoanálisis hacia estudios de género y ya que en palabras y posturas epistemológicas de la doctora, estos enfoques hacia la salud de la mujer están relacionados a producción de subjetividades enfermizas femeninas que garantizan las condiciones en las cuales pueden operar los dispositivos de poder para controlarlas. El tema del día de hoy central es la salud mental y el techo de cristal. Y bueno, pues voy a permitirme leer de una forma muy sintetizada su semblanza. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctora en psicología clínica y psicoanalista especializada en género y salud mental por la Federación Mundial de Salud Mental. Es miembro del Comité Asesor del Foro de Psicoanálisis y Género en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y es integrante fundadora en el Centro de Estudios de la Mujer de Buenos Aires, autora y principal impulsora del concepto epistemológico techo de cristal y de la carrera profesional en las mujeres. También es doctora honoris causa por la Sociedad Psicoanalítica Mexicana y bueno, tiene muchísimos reconocimientos a nivel nacional e internacional. También es autora de varios libros, artículos académicos y de divulgación. Sin más, para nosotros es un gusto, como repito nuevamente, y también, bueno, en parte de esta dinámica nos va a acompañar la licenciada en Sociología Finicet Centeno, que es nuestra coordinadora del programa de pasantías de Ipsijus. ¿Qué tal, Finicet? Hola, es un gusto estar aquí con ustedes en esta parte de Entrevistando a. Tenemos a la doctora Mabel Buri y es un gusto estar ahí. Gracias. Y bueno, para mí es un honor, para mí es un honor que me hayan invitado, les agradezco mucho la invitación. pues muchísimas gracias a usted. Yo preguntaría de forma inicial, lanzando la primera planteamiento detonador, nos gustaría saber cómo surgió su interés para abordar la violencia hacia la mujer. Bueno, yo vengo del campo de la psicología clínica y trabajaba siempre como psicoterapeuta de mujeres y me llamaba la atención el estado de lo que se llamaba malestar entre las mujeres, un malestar que parecía que no tenía una causa específica y se debía, por lo que podía analizar con ellas en sus sesiones de psicoterapia, se debía a las condiciones de vida que ellas iban teniendo, especialmente condiciones en sus vidas cotidianas, cómo desempeñaban sus vidas cotidianas y sus vidas en su trabajo. Y lo que encontré es que había un ejercicio de violencia invisible, sutil, a veces simbólica, difícil de detectar, que les provocaba distintos estados de ánimo, especialmente estados depresivos y estados de ansiedad. Entonces me puse a analizar a qué se debían esos estados de ánimo, de depresión, sentimientos de inutilidad, de imposibilidad de hacer esfuerzos, de sentir que los esfuerzos no valían la pena, sentimientos de impotencia, tendencia al llanto, a veces problemas de insomnio, trastornos para dormir. Y entonces encontré que muchos de estos problemas tenían que ver con esto que llamé las condiciones de vida de las mujeres, condiciones especialmente en su vida familiar, pero también en su vida laboral.
en un momento de mi carrera quería saber más si había factores de riesgo para la salud mental de las mujeres y factores de protección para su salud mental. Hasta ese momento, cuando hice mi estudio en 1990, se había supuesto que el hecho de que una mujer trabajara en un contexto extradoméstico remunerado la iba a proteger contra esos problemas de salud mental de su vida familiar y doméstica. Pero me encontré con que había un hallazgo en una investigación que hice en donde las mujeres se encontraban con el techo de cristal en su carrera laboral y este techo de cristal les provocaba condiciones que les hacían sentirse deprimidas. Por ejemplo, se atribuían a sí mismas con autorreproches, con autoculpabilización, el hecho de no poder ascender en sus carreras laborales. Entonces me puse a estudiar más detenidamente qué era lo que configuraba el techo de cristal, los rasgos que configuraban el techo de cristal. Estos fueron los inicios de la indagación sobre violencia simbólica, violencia sutil, violencia invisible hasta ese momento, padecida por este grupo de mujeres. Doctora, y a partir de esto, ¿cómo influye la violencia contra las mujeres en su salud mental? Nos habla de los rasgos que tiene este techo de cristal. ¿Cuáles serían? Bueno, a ver, empecemos por aclarar qué es el techo de cristal. El techo de cristal es una superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres que les impide seguir avanzando, una barrera, un obstáculo invisible, por eso lo llamamos de cristal, porque no se puede ver, porque es transparente, y entonces les impide a las mujeres avanzar hasta los puestos jerárquicos más altos en todas las organizaciones laborales, en todas las organizaciones. Yo no diseñé este concepto, sino que lo habían diseñado unas investigadoras anglosajonas que hacia mediados de los años 80 se habían preguntado ¿por qué las mujeres estamos tan subrepresentadas en los puestos jerárquicos más altos en todas las organizaciones laborales? Y la respuesta hasta ese momento era, bueno, porque no teníamos suficiente capacitación, porque no estábamos con tanto entrenamiento como los hombres, pero hacia mediados de los años 80 ya había un grupo numeroso, sí, de mujeres que habían tenido capacitación y formación educativa de nivel superior, y sin embargo seguían subrepresentadas en esos puestos jerárquicos más altos. Luego, hacia mediados de los años 2000, en el 2004, 2005, trabajando en una universidad en España, en Valencia, me enteré que todavía seguían indagando acerca del techo de cristal en la carrera laboral de las mujeres. Habían pasado 20 años, toda una generación entera de mujeres, y sin embargo todavía seguíamos encontrando el techo de cristal. Y aún hoy nos encontramos que las mujeres seguimos estando subrepresentadas en todos los puestos jerárquicos más altos, en todas las organizaciones laborales. Entonces, este fue uno de los orígenes de pensar qué tipo de violencia se ejerce sobre las mujeres. Y como les decía, no es la violencia visible la más fácil de detectar, la que a veces se expresa con golpes o con maltrato, sino que es una violencia invisible, sutil, que los encontramos en los intersticios, en las fisuras que deja la carrera laboral de las mujeres. Cuando ustedes analizan una carrera laboral de un grupo de mujeres, van a ver que se filtran en los intersticios de esa carrera rasgos que les hacen techo, que les van haciendo techo en sus carreras. Algunos de estos rasgos son, por ejemplo, la atribución a las mujeres de los cuidados domésticos y de la vida familiar, la atribución casi exclusiva a las mujeres de las responsabilidades de crianza y de cuidado de los niños, de las personas necesitadas, de las personas que necesitan ser cuidadas. Y esto es un ejercicio de violencia invisible que se ejerce sobre la carrera laboral de las mujeres. Hay otros rasgos que hacen techo a las mujeres. Por ejemplo,
la dedicación horaria de los puestos jerárquicos más altos en las organizaciones laborales. Una dedicación horaria que a veces es en horarios vespertinos o nocturnos, que las mujeres no tienen disponible, porque muchos de este grupo de mujeres también tienen una vida familiar y quiere sostener su vida familiar. Y estos horarios serían dedicados a la vida familiar y doméstica. Estos horarios vespertinos y nocturnos están pensados desde una perspectiva androcéntrica, con una mentalidad patriarcal, que supone que las personas que están en los puestos de liderazgo o de puestos más elevados son todos varones que pueden delegar en alguien, especialmente mujeres, la vida emocional, la vida familiar, la vida doméstica. Esto es un ejercicio de violencia invisible sobre las mujeres. Esto es un motivo de lucha muy actual para las mujeres, para que no se nos haga este techo de cristal en relación con la corresponsabilidad en la vida familiar de los cuidados familiares, y también una interpelación a las instituciones sociales y a los lugares de trabajo para que también diseñen horarios y modalidades laborales que hagan compatible la vida laboral con la vida familiar para las mujeres, además de vidas de ocio, de recreación, como cualquier ser humano, ¿no es cierto? Y hay otra cuestión también que les hace techo a las mujeres, que es que a veces las mujeres no encuentran modelos femeninos con los cuales identificarse cuando ejercen estos lugares de liderazgo, y que las pocas mujeres que hasta ahora han ejercido estas posiciones de liderazgo están muy mimetizadas con el clásico modelo masculino. Entonces las mujeres que quieren ocuparse en estos puestos jerárquicos más de liderazgo sienten temor por perder su identidad de género y piensan, entonces tendré que dejar mi identidad como mujer, dejar de vestir las ropas que he visto y usar trajes con chaqueta, y en vez de usar mis tacones, usar calzado como los varones, tendré que vestirme y hablar como los varones para poder ocupar esos lugares más tradicionales. Esto también les hace techo porque las mujeres, especialmente las más tradicionales, no aceptan renunciar a su identidad de género femenina para mimetizarse con con las identidades clásicamente masculinas. Esto es un riesgo también, porque dentro del contexto de los efectos que provoca sobre la salud mental de las mujeres, a veces se encuentran con que sus propias jefas, las mujeres que sí han llegado a posiciones de liderazgo, denotan un tipo de mentalidad más bien patriarcal, que no tienen buena conciencia de género, de discriminación de género, y las propias mujeres líderes pueden llegar a ser personas que también sostienen una misoginia hacia las otras mujeres a las cuales guían o tratan de apoyar. Entonces, en estos casos nos encontramos con que hay un doble esfuerzo de parte de las mujeres que quieren resquebrajar el techo de cristal, cuando se encuentran con que las personas que ejercen liderazgo son mujeres con mentalidades patriarcales. Esto es un doble esfuerzo mental para las mujeres. Por supuesto, esto trae efectos de estados depresivos, estados de ansiedad, que, bueno, son difíciles de sopesar para las mujeres y contra las cuales tenemos que luchar. La lucha nunca es individual, nunca es a solas. Siempre proponemos una lucha compartida. Proponemos la figura de una mentora que acompañe, que ayude a las mujeres que desean resquebrajar el techo de cristal, una figura de una mentora que habilite a las mujeres en un espacio que necesariamente es un espacio público, que a veces requiere representaciones de todo tipo, con vigor, con fuerza, con poderío, pero que no pierda lo que puede ser típico de su identidad de género femenina. Entonces, la figura de esa mentora tendrá que saber propiciar una buena confluencia entre el mundo afectivo, donde tradicionalmente se ubican las mujeres, y el mundo de relaciones de poder clásicos de los lugares de trabajo cuando se quiere resquebrajar el techo de cristal.
Por otra parte, otro de los recursos que utilizan las mujeres en el estudio que yo hice, otro de los recursos que utilizan las mujeres para no autoculpabilizarse y no sentir trastornos en su salud mental, es el de agruparse con sus pares, especialmente con las pares que sí tienen conciencia de género en sus lugares de trabajo y que juntas pueden hacer sinergia para denunciar cuando hay ejercicios de violencia, cuando hay ejercicios de discriminación, de exclusión, que a veces son muy sutiles y que es difícil que una mujer sola se dé cuenta, perciba agudamente esto que le está sucediendo y necesita de la compañía de sus pares para poder comprenderlo y resolverlo, ¿no? Y encararlo. Bueno, hablemos un poco de su trabajo, doctora Mabel Burí, ya que a partir de lo que nos comenta, eh, recuerdo que se ha popularizado hace más de 20 años el libro Una hipótesis de género, el techo de cristal en la carrera laboral. En este libro, con base en su experiencia, cuáles son los escenarios laborales más evidentes donde denota este tipo, bueno, este concepto de techo de cristal? Bueno, los escenarios laborales son múltiples, son muy diversos, son muy variados. El techo de cristal es un concepto objetivo y subjetivo a la vez. O sea, está instalado subjetivamente en las mujeres desde que son pequeñas y desde que tienen un entrenamiento favorito en la vida familiar, en el mundo de los afectos, de los sentimientos, pero también es objetivo, porque como les dije, es una barrera que desconoce las habilidades y los talentos propios de las mujeres para aportar a los escenarios laborales. Entonces, bueno, los escenarios pueden ser escenarios, por supuesto, en el campo académico lo encuentro en tanto en las ciencias duras, donde hay predominio masculino a la hora de hacer carreras académicas, por ejemplo, en la carrera de investigador, pero también en las ciencias blandas, en las ciencias sociales, las ciencias humanas, en el campo académico, donde hay una mayoría de mujeres, pero sin embargo podemos encontrarnos que en los puestos directivos en estas ciencias más blandas también siguen siendo ocupados por varones. Entonces allí se les hace techo a las mujeres. Y luego por fuera del campo académico, en todas las organizaciones laborales, incluso en aquellas organizaciones laborales feminizadas, como son las de la educación, por ejemplo, o los de la salud, también se les hace techo a las mujeres, por ejemplo, en las carreras hospitalarias, cuando las mujeres desarrollan su carrera en ciencias de la salud y sin embargo no acceden a los puestos jerárquicos más altos de dirección de hospitales o de administración general de hospitales. Esos puestos siguen estando ocupados por los varones. Por supuesto que ni hace falta decirles que también dentro del Poder Judicial, dentro del Poder Ejecutivo, van a poder encontrar acabadas muestras de que las figuras jerárquicas los puestos jerárquicos más elevados están a cargo de varones. Y sigue siendo difícil para las mujeres todavía resquebrajar este techo de cristal. Bueno, nos gustaría contextualizar un poco datos de América Latina en cuestión de la violencia laboral, ya que este constituye un problema donde mujeres trabajadoras se deben enfrentar cotidianamente a una situación y de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, y la Organización Internacional del Trabajo, al menos 7 de cada 10 mujeres afirman haber sufrido algún tipo de abuso alguna vez, al menos en su vida, y una de cada 3 personas empleadas afirman haber sufrido algún tipo de violencia en su lugar de trabajo, ya sea física o de manera psicológica o sexual. A partir de esto, en cuestión de salud mental y el techo de cristal, en cómo, en qué consistiría en, de manera teórica se podría decir, y práctica el techo de cristal y cómo, y cuál o cómo sería el reto que enfrentarían las mujeres esta violencia laboral.
Sí, en primer lugar, uno de los retos que nos está esperando todavía aceptar y poner y encarar es la denuncia y la visibilización de todos los recursos por los cuales, tanto visibles como invisibles, se nos ponen obstáculos a las mujeres para poder ascender en nuestras carreras laborales. Y los obstáculos no son solamente que las mujeres tengamos temor de que para ascender en nuestras carreras laborales a veces se nos somete a acoso sexual. También tenemos que someternos a un mayor escrutinio de nuestras vidas privadas. Por ejemplo, cuando una mujer quiere ascender en su carrera laboral, se le pregunta si piensa tener hijos, si piensa dedicarse a la crianza de sus niños, y dependiendo de cómo son las respuestas, esto puede constituir un verdadero obstáculo para que las mujeres puedan avanzar en sus carreras laborales. A los hombres no se les pregunta si piensan tener hijos o armar una familia, porque se da por supuesto que los hombres de todos modos pueden ascender según sus talentos en sus carreras laborales. Para las mujeres, la vara con que se mide el talento de las mujeres es de otra manera. Y se supone que si tienen niños, ellas van a ser las principales responsables de los cuidados de los niños y entonces van a dejar su actitud de compromiso y incidencia sobre sus carreras laborales. Entonces, bueno, esto es un obstáculo que es importante dentro de... y es una denuncia que nos está esperando, a verlas no solamente denunciar, sino también unirse con las pares, con las propias mujeres para poder denunciar cuáles son aquellas situaciones que han sufrido, que han obstaculizado sus carreras laborales. A veces los obstáculos son invisibles y son difíciles de denunciar porque, por ejemplo, el acoso sexual no se hace de manera tal que todo el mundo lo ve o todo el mundo lo percibe, sino que se da en contextos más privados, más reservados, y entonces no hay testigos que puedan atestiguar que una mujer determinada ha sufrido acoso laboral. Y las mujeres se asustan, al final tienen miedo, temen que su carrera para posiciones de liderazgo tengan que enfrentar estas situaciones difíciles. Entonces yo creo que uno de los retos que nos espera es quitarles el miedo a las mujeres y ayudarlas a que enfrenten estas situaciones no culpabilizándose, no aceptándolas, sino sabiendo que son parte del escenario patriarcal laboral que deben enfrentar en casi todos los contextos laborales y que deben insistir en condiciones de trabajo más justas y más equitativas para todos. Pues sin duda tenemos todavía bastante camino por trabajar, bastantes caminos que trazar con estos derechos, con esta igualdad. Y hablaba usted sobre los principios de cómo se va acercando hacia el estudio de todos estos conceptos desde lo profesional. Pero yo quisiera saber si desde lo personal usted en algún momento vivió precisamente este techo de cristal o violencias simbólicas durante su ámbito profesional que, pues, bueno, de alguna manera están presentes, ¿no? Sí, sí, de hecho lo he vivido y me ha provocado estados de mucha incertidumbre, de dudas sobre mis propias habilidades, si era un problema que yo había provocado o si estaba dentro del contexto de la institución donde yo trabajaba, en donde se me impedía avanzar hacia otros puestos jerárquicos más altos. Y entonces tuve que analizar este fenómeno del techo de cristal tomándome a mí también como ejemplo de todos los sentimientos diversos, complejos que me había suscitado y las dudas que, como te digo, me provocaron incertidumbre sobre mi propio valor, sobre mi propia capacidad, si yo podía pensar o razonar bien, si estaba accediendo correctamente
a la información que necesitaba y la estaba analizando. O sea, este es un fenómeno que a veces se produce en las mujeres cuando sufren estos tipos de violencia, que es el fenómeno de entontecerse, sentirse tontas, sentirse como estupidizadas y no poder pensar adecuadamente. Y parecer que todas las conclusiones que analizan y que finalmente sacan son todas equivocadas y se autoculpabilizan de pensar, entonces debe ser que yo no sirvo, debe ser que no soy capaz, debe ser que no tengo suficientes habilidades. Por eso es importante acompañarse con otras pares que a veces pueden ser pares varones también, sensibles con las problemáticas de género, que nos puedan ayudar a analizar el fenómeno y que nos puedan habilitar espacios más amigables para poder avanzar en nuestras carreras laborales. Hablar precisamente de la violencia hacia la mujer en los noventas, en los 2000, en la actualidad, sin duda nos posiciona en momentos distintos, ¿no?, de la historia, pero aún todavía identificamos algunas prácticas de violencia. Todavía hay casos en donde se rechaza contratar a una mujer por estar embarazada, aunque se supondría no se tiene que realizar ese tipo de peticiones de pruebas de embarazo. Todavía hablamos de ese tipo de discriminación, todavía hablamos de malos tratos. Sin duda tenemos todavía muchísimo que trabajar en ese sentido, pero para cerrar ya con ello, me gustaría saber qué podría o qué mensaje podría dar a las nuevas generaciones que están, seguramente posicionando también un alzar la voz y una lucha en estos temas de igualdad y visibilizar la violencia a la mujer. ¿Qué podría comentarle usted a todas estas chicas nuevas? Bueno, mi mensaje es que en primer lugar no se aíslen, se junten, que se reúnan con sus pares para analizar este tipo de problemáticas que les puede surgir en sus carreras laborales, sabiendo que es una realidad injusta, inequitativa, pero que probablemente la encuentren porque todavía vivimos en contextos laborales patriarcales a predominio masculino y no se ha producido el fenómeno de la transformación de todas las organizaciones laborales como para que a garantizarse de que todos sus derechos sean cumplidos. Por otra parte, también les propondría a las jóvenes generaciones que busquen reuniones o encuentros intergeneracionales, porque así como dices que las mujeres hasta se les pregunta también si están embarazadas, lo cual es opuesto totalmente a los derechos de las mujeres, también se hace discriminación en relación con las mujeres mayores. A medida que van avanzando en la edad, las mujeres se vuelven inelegibles para puestos que pueden ser, para los cuales pueden tener mucha experiencia, mucha capacidad, mucho talento, y sin embargo la edad se va convirtiendo en un factor de discriminación. Entonces me interesa mucho que también las mujeres de mediana edad y mayores también se preocupen por analizar este fenómeno y ubicarse con todas las necesidades de reflexión posibles frente a esto y que hagan reuniones intergeneracionales entre las chicas más jóvenes y las mujeres más mayores que ya han tenido experiencia para que cuenten su experiencia, para que les hagan el relato de su experiencia y para que las acompañen en el proyecto de crecimiento. Tener proyectos de crecimiento para una joven es básico, es fundamental para no padecer el estado de malestar que hemos sufrido un grupo significativo de mujeres de mi generación. Entonces, para evitar esos estados de malestar a consecuencia de las condiciones de trabajo, es importante que haya ese entrecruzamiento generacional también, en donde podamos intercambiar anhelos, deseos, esperanzas, experiencias y, bueno, el proyecto de construir una sociedad más justa, más equitativa para todos, ¿no? Así es, sin duda tenemos todavía muchísimo camino por forjar en conjunto, en comunidad, para y con las mujeres. No es un día, no es el 8 de marzo, no es un mes, no es el año internacional de, no, es una lucha constante. Y pues desde ahí, desde esta postura, nosotros nuevamente les invitamos a todas que nos siguen
en que cada una contribuya colocando su grano de arena en esta lucha desde el contexto académico, de investigación, laboral, profesional, familiar. Todas podemos abonar algo a esta lucha que sin duda todavía nos queda bastante por hacer. Y pues para nosotros ya agradecemos muchísimo su tiempo, su disposición desde el primer momento que se la ha invitado. Y pues para nosotros ha sido un orgullo y un gran placer dialogar con usted y tener este pequeño encuentro. Muchísimas gracias, Vanessa. Les agradezco mucho a vuestra institución. Me siento muy honrada de que me hayan invitado. Feliz día 8 de marzo, feliz todo el año, porque es cierto, todo el tiempo tenemos que permanecer en actitud constante. No tenemos que aflojarle, no, no. Muchas gracias. Que tengan excelente día. Hasta luego. Hasta luego.